Ninguna otra población de la costa atlántica ha sido tan castigada por la marea negra como la localidad coruñesa de Musía, a la cual el petróleo del Prestige llegó en 3 grandes oleadas. 6 meses después del desastre, los equipos de limpieza siguen trabajando. Para descontaminar unos 100 metros de costa necesitan aproximadamente 2 meses. Pero la costa a descontaminar se extiende desde Galicia hasta el litoral del sur de Francia. Una catástrofe de colosales proporciones. Este documental pretende identificar a los responsables de este crimen contra el medio ambiente y contra quienes no tienen más medio de vida que el mar. Día 1. 13 de noviembre de 2002. 15 horas. SOS frente a las costas de Musía. Un petrolero navega a la deriva en medio de una fuerte marejada. Paren motores. Una orden que se convertiría en una recurrente pesadilla para su capitán, según el cual algo impactó contra el casco cuando el buque navegaba a toda máquina. Pudo ser un contenedor, un tronco o un fragmento del casco de otra nave. Las primeras conclusiones son confusas. M100 es el nombre técnico del combustible pesado que transporta el Prestige. Una sustancia viscosa, irritante y altamente tóxica. ¿Es mejor el género que antes del desastre del Prestige? Antes del Prestige pues se vendía más o menos igual. Como si nada hubiera pasado. 13 de noviembre de 2002, día 1, 17:30 horas. Un helicóptero rescata a los aterrados tripulantes filipinos y rumanos del Prestige. El capitán Apostolos Mangouras, un griego de 68 años con 2 infartos en su historial clínico, permanece a bordo junto a 2 oficiales. El buque ha de ser remolcado a puerto, pero Mangouras necesita la autorización de su naviera en Atenas y de una compañía de salvamento holandesa. La gestión requiere un tiempo del que Mangouras no dispone. Esta demora será la base de la acusación de sabotaje de los guardacostas contra el capitán, pero hay millones de euros en juego. Los marineros de Musía saben lo cruel que puede llegar a ser el mar. Todos han perdido algún amigo en la llamada Costa da Morte. Pero una cosa es enfrentarse a la naturaleza y otra muy distinta, combatir un desastre provocado por el hombre. El gobierno de Madrid resta importancia al asunto. Todo está bajo control. No hay motivo de alarma. Al saber que el Prestige va a ser remolcado a alta mar, los marineros respiran aliviados. 14 de noviembre, día 2. En este hotel, la polémica desatada por el Prestige inicia una escalada imparable. 2 horas después de medianoche, el equipo de salvamento holandés inspecciona el petrolero. Los expertos aconsejan llevar el buque a puerto, pero las autoridades se obcecan en desoír esta recomendación. La responsabilidad de esta negativa pesa sobre un hombre en especial. Y que el tercer responsable seamos nosotros, porque hemos tomado la decisión de alejar el barco. Hombre, yo tengo que considerar que si el barco está navegando está en buenas condiciones. Y si está en buenas condiciones, pues si ha tenido un accidente, ha sido pues un accidente. Reacciones en el ministerio. Que se lleven el barco a América si es necesario. El desastre comienza a incubarse. El buque se mantenía entero, de una pieza, 5 días después de que se produjera la vía de agua, lo cual evidenciaba que aún mantenía cierta integridad estructural. Por ello, propusimos a las autoridades remolcar el barco hasta alguna bahía próxima, a una zona resguardada donde poder salvar la nave y el cargamento. De modo que, en ese sentido, considero que no seguir nuestras recomendaciones no fue la decisión más acertada. Las autoridades españolas acusan a la empresa holandesa de obrar solo en interés propio e incluso de piratería. El precio por una operación de rescate suele ser de en torno a un 30% del valor del buque y su carga. Sin rescate no hay beneficios. Pero en caso de éxito, el primer beneficiado es el medio ambiente. ¿Se hizo entonces lo correcto deteniendo los motores? Fue la decisión más acertada, sí. 15 de noviembre, día 2. El capitán ordena inundar los tanques de lastre para estabilizar la nave en un segundo intento desesperado por salvar el Prestige.
pero sus esfuerzos son estériles. Un ingeniero español acude a bordo, menos preocupado por el estado del petrolero que por volver a poner en marcha los motores. Comienza así una fatídica odisea. Cada golpe de mar empuja cada vez más al Prestige hacia una muerte cierta. El barco sigue alejándose de la costa. Se exige que a un mínimo de 120 millas náuticas mar adentro, pero allí el oleaje es más intenso y en consecuencia mayor también el peligro. Estamos seguros de que si hubiera sido remolcado a un lugar resguardado del fuerte oleaje, no se habría partido ni hundido. Como capitán de la vieja escuela, Mangouras fue el último en abandonar el buque. En cuanto tocó tierra se le trató como a un criminal peligroso y se le retuvo durante 3 meses hasta que el seguro pagó los 3 millones de euros de fianza. Debe presentarse en comisaría diariamente y se le ha prohibido hacer declaraciones públicas. 3 días después del primer SOS, el Prestige fue abandonado a su suerte. Verano de 2003. Los daños causados por el Prestige se elevan a 2.000 millones de euros. ¿Fue el capitán Mangouras el chivo expiatorio de las autoridades españolas? Sí, yo así lo creo. En estos juegos de política y altas finanzas, el capitán siempre acaba siendo el chivo expiatorio. Si hubieran hecho caso a una sola de las advertencias del capitán, muy probablemente el barco no se habría hundido, desencadenando esa masiva marea contaminante. 16 de noviembre, día 4. El Prestige pierde su sección lateral. Desoyendo los consejos de los expertos, las autoridades españolas se aferran a la consigna cuanto más lejos, mejor. El buque es remolcado hacia el norte, luego hacia el oeste y por último hacia el sur. Su ruta es vigilada permanentemente por un buque patrullero de la Armada, un hecho que tiene inmediatas implicaciones diplomáticas. Para defender la imagen de su flota, el ministro griego de Transporte y Comunicaciones declara públicamente que el Prestige ha sido hundido por la Marina española. En lugar de hundir el barco en alta mar, deberían haber hecho lo que estaban obligados a hacer. A mí no me interesan las protestas de autoridades locales ni de dirigentes autonómicos. Deberían haber escoltado el barco hasta una bahía protegida y a poder ser a puerto. En un clima de crispación creciente, España es culpada del desastre por no haber conducido el Prestige a puerto. Pero ya lo han hecho ustedes. Yo ya he descalificado al ministro griego de Transportes para hablar sobre este asunto. Son los que más infringen la legislación marítima, son los que usan siempre banderas y tripulaciones de conveniencia. Por lo tanto, no tienen autoridad ninguna en esta materia. Verano de 2003. Bahía de A Coruña. Un gabinete de crisis se reunió en la torre de control portuaria. Pero demasiado tarde. Y en condiciones casi grotescas. Sin apenas mapas de las zonas afectadas y con problemas idiomáticos entre expertos británicos y españoles que no hacían sino embrollar aún más el mare magnum de noticias, rumores y pronósticos. Expertos en Rotterdam conocían mejor el estado y posición del Prestige que el equipo Crisis que tenía contacto visual directo con el buque. La costa gallega es uno de los corredores marítimos con mayor tráfico de todo el mundo. No solo A Coruña, sino todo el litoral español es declarado zona de exclusión para el Prestige. Y Portugal hace lo propio, enviando a tal efecto su propio buque patrullero. José María Hernández trabajaba en equipo con otro práctico, hasta un reciente recorte presupuestario, que ahora le obliga a dirigir solo las maniobras de entrada en puerto. Oleadas crecientes de crudo arriban a las costas gallegas, famosas por su pescado y su marisco. Pero en lugar de faenar, esta vez los marineros recogen el fuel sin más medios que sus manos y rudimentarias herramientas. Sin barreras de contención, nada frena la marea negra. Las imágenes de voluntarios trabajando hasta el límite de sus fuerzas dan la vuelta al mundo. Ni el equipamiento necesario ni el ejército llegan aquí hasta que el gobierno central se convence, privada y públicamente, de que el Prestige no es un episodio efímero, sino una catástrofe en toda regla.
La ciudadanía comienza a organizarse políticamente y se solidariza con los afectados, al grito unitario de nunca más. 3 semanas después del hundimiento del Prestige, miles de personas se dan cita en la mayor manifestación celebrada en Santiago de Compostela. Exigen dimisiones y demandan más pesqueros y menos buques tanque. Estos activistas, víctimas inocentes, son tachados por algunos de sus oponentes como terroristas. Historia del movimiento social más fuerte que se ha producido nunca. Es una historia de emociones. Una historia de solidaridad. Pero votan al alcalde del Partido Popular, el partido gobernante. Quieren oír mensajes positivos. Y además, las indemnizaciones se siguen pagando y son un ingreso seguro en tiempos difíciles. 19 de noviembre, 7:50 horas. Último acto del desastre. El Prestige se parte tras 6 días de forzada odisea. Atlántico Norte, 42 grados, 16 minutos norte. 12 grados, 9 minutos oeste. Uno de los planes del Ministerio de Defensa español, torpedear e incendiar el Prestige, se descarta por el peligro que entraña. Verano de 2003. La costa gallega sigue impregnada de un fuel que solo parece erradicado de los grandes centros de afluencia turística. Estas manchas señalizan la ruta que siguió el Prestige tras su SOS frente a Musía. Rumbo norte, después oeste y finalmente sur, antes de desaparecer bajo las aguas. 40.000 toneladas de fuel pesado vertidas en alta mar. El final de una trágica odisea. Tras 30 agónicas horas, la popa del buque comienza a sumergirse. Son las 10:45 del 19 de noviembre de 2002. 2 horas después se hunde la proa, que yace ahora a 3.500 metros bajo el mar. La Voz de Galicia envió a 27 periodistas a cubrir el evento. Durante esos días fue el diario más leído en España. Frente a las sesgadas versiones oficiales de Santiago y Madrid, que se empecinaban en silenciar el desastre y en ocultar información por temor a que se desatara una tormenta política. 6 meses después del desastre. Pilotos militares españoles realizan diariamente un viaje a 3 horas hasta el lugar donde se hundió el Prestige el 19 de noviembre de 2002, 260 kilómetros mar adentro. Su misión, contabilizar manchas de fuel. Hoy hay más manchas, y otras de aproximadamente 1 metro que se arraciman en mini mareas negras de unos 2 kilómetros cuadrados. Altitud, 1.500 metros. A 3.500 metros bajo la superficie, casi a la misma profundidad que el Titanic, descansan los restos del Prestige, en cuyos tanques quedan aún unas 30.000 toneladas de fuel. Los expertos alientan a la opinión pública. Confían en que las bajas temperaturas y la alta presión del fondo solidifican el fuel. Pero las imágenes captadas por un submarino francés por encargo del gobierno español muestran otra realidad. Desactivar esta bomba de relojería tendrá un coste aproximado de unos 40 millones de euros. El problema lo tenemos ahora nosotros. Tenemos ahí un barco hundido a una profundidad de 3.500 metros con una carga dentro en parte y que nosotros vamos a intentar sacar. La empresa española Repsol ha obtenido la concesión para bombear el fuel a la superficie desde 3.500 metros de profundidad, una empresa sin precedentes, para la cual utilizarán robots dirigidos por control remoto. Repsol tardaría meses en completar una misión que pudo resolverse en día y medio, de haberse autorizado el remolque del Prestige hasta puerto. Reproducimos a continuación parte de una carta del capitán Mangouras a los afectados. Amo el mar tanto como a mi vida. Llevo el salitre en mi piel. Me han tratado como a un criminal, como a un terrorista. Pero yo hice lo posible por evitar el desastre. Y estaba dispuesto a asumir el mayor de los sacrificios: dar mi vida. Imploro a todos vuestro perdón.
Bahía de Musía, 6 meses después del desastre. 6 meses después del mayor desastre ecológico de la historia de España, estos coruñeses se han quedado de nuevo sin más compañía que la del mar. Voluntarios y periodistas se fueron hace ya meses. Quedan solo unos cuantos operarios de limpieza y descontaminación que necesitan el trabajo para subsistir. Recogen los últimos restos de fuel vertido, oculto detrás de cada piedra, cada roca. Cuando el sol calienta los muros de los muelles, rebosa también por entre las juntas. Según las autoridades, toneladas de arena y fuel han sido recicladas como combustible por industrias cerámicas en las que no se nos ha permitido filmar. Pero parte de ese fuel, o todo, no lo sabemos, acaba sencillamente en un vertedero, cerca de la costa, mezclado con desechos domésticos sobre una fina base de plástico, única medida para impedir filtraciones en las aguas del subsuelo. El alcalde de Musía ha sido reelegido. Es obvio que la crisis del Prestige no le ha pasado factura. ¿Qué está haciendo en este preciso instante? Pues las liquidaciones del trimestre, y que hay que ponerlas al día, y por tanto estamos aprovechando, una vez que estamos haciendo esta entrevista, a no perder el tiempo.